Evidencia número 3. Conflicto. OMC dará en 6 meses la razón a México en conflicto atunero. El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco Rosenwitz, confía en que la OMC dé en 6 meses la razón a México para comercializar los productos de atún en el mercado estadounidense, pues cumple con los más altos estándares internacionales para la protección de los delfines. La resolución estableció que nuestro país cumple con las disposiciones tanto nacionales como internacionales para garantizar la captura de atún de manera sustentable y sin afectar a los delfines, por lo que Estados Unidos deberá hacer las modificaciones pertinentes en 9 meses. Reclamación presentada por México. El 24 de octubre de 2008, México solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos respecto a las siguientes medidas, como las que se pueden ver aquí, que son del artículo 1385, artículo 216.91 y en el título 50 del Code of Federal Regulations, ya que trata sobre la decisión judicial en el caso de Earth Island Institute versus Howard. México alegaba que las medidas en litigio que establecen las condiciones para el uso de una etiqueta Dolphin Safe en los productos de atún y supeditan el acceso al etiquetado oficial Dolphin Safe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos a la presentación de determinadas pruebas documentales que varían con arreglo a la zona en que se capture y también el método de pesca por el que se capture el atún contenido en el producto del atún eran incompatibles, entre otras disposiciones. Entre el conflicto es en Estados Unidos y el atún 2, que es de México. El reclamante es México, el demandado es Estados Unidos y los terciarios son Australia, Brasil, Canadá, China, Ecuador, entre otros. El arbitraje internacional. ¿Cuáles son los requisitos? Número 1. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional es el órgano independiente de arbitraje de la CC1. Número 2. Las notificaciones deben de presentarse para los involucrados, para los árbitros y para la Secretaría. Copias de dichos documentos junto con la fecha de inicio del arbitraje. Número 3. La parte que desee recurrir al arbitraje deberá dirigir su solicitud de arbitraje, que es la solicitud a la Secretaría en cualquiera de las oficinas especificadas en el reglamento interno. La Secretaría notificará a la demandante y a la demandada de la recepción de la solicitud y la fecha de recepción. Debe contener lo siguiente: nombre completo, descripción y dirección, reclamante, entre otros, y el nombre completo y dirección del demandado. Una descripción de la naturaleza y circunstancia de la controversia que ha dado origen a las demandas. Número 4. Dentro de 30 días por parte de la demanda debe de haber una contestación con la información y el formato que se requiere. 5. Con la solicitud del demandante debe de realizar el pago según el apéndice 3 del reglamento del arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Internacional. 6. Al acordar someterse al arbitraje según el reglamento, las partes aceptan que el arbitraje sea administrado por la Corte. 7. Si una parte desea incorporar una parte adicional, deberá presentar una solicitud de arbitraje en contra de la parte adicional a la Secretaría. 8. Solicitud de árbitro. Todo árbitro debe ser permanece imparcial e independiente de las partes en el arbitraje. La persona propuesta como árbitro debe dar a conocer por escrito a la Secretaría cualquiera hecho o circunstancias susceptibles desde el punto de vista de las partes. 9. Se decidirá cuántos árbitros estarán a cargo. En este caso estuvo a cargo 2 integrantes del grupo especial inicial y del nuevo presidente, debido a que el presidente del grupo especial inicial no estaba disponible. 10. La Corte deberá tener en cuenta la nacionalidad, residencia y cualquier otra relación que dicho árbitro tuviera con los países de los que son nacionales las partes o los demás árbitros, así como la disponibilidad y aptitud para conducir el arbitraje de conformidad en el reglamento. Número 11. La Secretaría entregará el expediente al Tribunal Arbitral tan pronto como éste sea constituido, siempre y cuando haya sido pagada la provisión para gastos requerida por la Secretaría a esta altura del procedimiento. Número 12. La sede del arbitraje será fijada por la Corte a menos que las partes la hayan convenido. Número 13. Idioma. A falta de acuerdo entre las partes, el Tribunal Arbitral determinará el o los 2 idiomas del arbitraje, teniendo en cuenta cualesquiera circunstancias pertinentes, incluido el idioma del contrato. Número 14. El Tribunal Arbitral y las partes deberán hacer todos los esfuerzos para conducir el arbitraje de una manera expedita y eficaz en términos de costos.
Número 15. Para celebrar una audiencia, el tribunal arbitral convocará a las partes con antelación razonable para que comparezcan ante el día y el lugar de que determine. Número 16. Cuando el tribunal arbitral esté compuesto por más de un árbitro, el laudo se dictará por mayoría. A falta de mayoría, el presidente del tribunal arbitral dictará el laudo él solo. Número 17. Antes de firmar un laudo, el tribunal arbitral deberá someterlo en forma de proyecto a la Corte. Esta podrá ordenar modificaciones de forma y respetando la libertad de decisión del tribunal arbitral. Número 18. Dictado el laudo. Dictado el laudo, la Secretaría deberá notificar a la parte el texto firmado por el tribunal arbitral, siempre y cuando los gastos de arbitraje hayan sido integradamente pagados a la CCI por las partes o por una de ellas. Solución. Según el párrafo 4 del artículo 22 de la ESD, México podrá solicitar a la OSD autorización para suspender concesiones u otras obligaciones según lo indicado en el documento WTDS 381-29 a un nivel que no supera a los 100.663.28 millones de dólares de Estados Unidos anuales. A México se le dio la aprobación de Estados Unidos ya que los métodos de pesca utilizados por la flota mexicana cumplen de manera responsable con los estándares internacionales más altos para la protección no solo de los delfines sino de la propia especie de atún aleta amarilla al enfocarse solo en la pesca de atunes adultos. OMC. Una solución sería que un representante de México y uno de Estados Unidos compartan los puntos y las medidas que se van a llevar a cabo en ese contrato porque Estados Unidos nunca especificó nada y por eso México le seguía exportando, para que no haya cuestionamientos por ninguno de los dos, que exista un arbitraje o un mediador y no vuelva a ocurrir este error. ¿Cuál es el procedimiento? Número 1. Se reconoció la existencia del conflicto. 2. Se manifestaron las partes implicadas y se resolvió el problema con una posible solución. 3. Buscar el espacio y el tiempo necesarios para abordar el problema. 4. Pedir la ayuda de un mediador o abordarlo por uno mismo o misma. Requisitos. El tipo de arbitraje para esta resolución de conflictos es la equidad, el cual los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. De igual forma, el arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal, independientemente cuando las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución del conflicto institucional, cuando las partes se sometan al procedimiento establecido, en este caso México y Estados Unidos, por el Centro de Arbitraje, y legal cuando a falta de acuerdo el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales vigentes. Es importante anotar que la designación pública de árbitros es de libre acceso, tanto para las partes como para el público en general, garantizando así total transparencia del proceso. En cuanto a los costos de un arbitraje, se cobrará tarifas reguladas por los estados y aprobada por el Ministerio de Justicia, las cuales por algunos centros no han variado desde 1995 y todavía están vigentes los precios establecidos para ese año. En una sociedad, un conflicto se constituye en un gran mecanismo para el fomento de la tolerancia y la convivencia social por una naturaleza consensual en el solución de conflictos. ¿Cuál es la solución del caso? El arbitraje dialogará con ambas partes y buscará que los dos cumplan con sus partes y a su vez se busca un mecanismo para mejorar tanto la relación como el problema que tuvieron y se busca una solución para que así ganen todos. La solución es que los dos representantes de cada país expongan sus puntos y de cómo quedarán al final o si ya se cancelará el contrato de igual manera y de igual manera el arbitraje decidirá al final cómo quedarán ambas partes. TLC. Mecanismo comercial. Artículo 50 del artículo comercial, en el cual se establece el mecanismo de solución de conflictos u controversias de manera específica, de acuerdo a las decisiones que se deciden por parte de ella y el Tratado de Libre Comercio. Sanciones. Cada una de las partes mantendrá medidas que impongan sanciones penales, civiles o administrativas por infracciones a las leyes y reglamentaciones relacionadas con las disposiciones de este capítulo. Gracias por habernos escuchado.